El día que me quiera, Vamos Uruguay, arriba Uruguay. la rosa que encanaba se vestía de fiesta con su mejor color y el viento de las campanas dirá que ya eres mía. Muchas gracias, compañeras, compañeros. A los efectos de, primero que nada, saludarlos y me gusta cuando saludo, más allá de que no podemos estar en este momento, darnos ese abrazo de verdad. Nos damos el abrazo virtual y por eso me gusta mirarlos. He recorrido absolutamente toda la cámara viendo caras queridísimas, algunas que vemos habitualmente y algunas que hace tiempo que no vemos, y eso me parece fundamental. Saludarlos además porque están en esa que también supo ser mi patria, donde también transité mi segundo año escolar y donde esa Argentina y ese Buenos Aires para mí tan querido, tan amado, porque creo y practico absolutamente los criterios y los principios de la patria grande. Entonces, para mí, que sean ustedes, mis compatriotas, mis compañeros y compañeras frente amplistas que desarrollaron parte de su vida en esa que también fue mi patria, realmente representa una emoción grande. Pero además le sumo a esto que es un encuentro que realmente es muy... nunca me gusta adjudicarme la representación de, en todo caso es muy... hay exponentes muy diversos de esa diversidad que es y que representa nuestro Frente Amplio. Y eso es importante, porque cuando nos despojamos de eso que también es parte natural en el ser humano y en el ciudadano, que es el hecho de etiquetarnos o de medirnos con el izquierdómetro o con el zurdómetro, y en realidad nos despojamos poniendo arriba de la mesa eso que nos enseñaron aquellos que fundaron el Frente Amplio, que es, somos diversos, no tenemos un pensamiento uniforme u homogéneo. Y eso es precisamente lo que nos hace fuertes, lo que nos da esa fortaleza grande. Hace unos días algún colega de prensa nos hacía 3 preguntas, ¿no? Para identificar qué significaba el Frente Amplio para nosotros. Yo tengo 53 años, nací en el 1967 y en un videíto que andaba circulando por ahí expresaba: nací en el 1967, tenía 4 años, aquel día de marzo, cuando mis viejos me llevaron de la mano al primer acto del Frente Amplio. Hoy se están cumpliendo 50 años de creación de esta fuerza política. Después vinieron años donde mi mente de niña no comprendía mucho por qué nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros más allegados empezaban a no estar en las reuniones familiares. Eran épocas de cárcel, de tortura, de desapariciones. Y ahí estaba el Frente Amplio. Me acuerdo en el 80 y pico, allá por el 83, 84, cuando liberaran al general Líber Seregni. Allí estuvimos como adolescentes en Boulevard y Boulevard, escuchando aquel maravilloso discurso. Después vinieron otras épocas, la militancia, los primeros pasos. Allí estuvimos felices cuando en el 89 accedíamos al gobierno departamental de Montevideo. Luego vinieron años de militancia, que terminaron con algunos lugares de referencia y de responsabilidad política en el Frente Amplio, en los comités de base, en las mesas políticas departamental y nacional. Y luego la representación que hoy ostentamos el honor de llevar adelante desde el Senado, siempre desde la militancia. El Frente Amplio estuvo siempre en mi vida, es parte de mi vida. Por eso en este 50 aniversario atípico, diferente, vamos a participar de todas las actividades, las virtuales y las que podamos decir con muchísimo orgullo, porque son 50 años de aporte a la vida política nacional del país, de la región y del mundo. Orgullosamente Frente Amplista. Feliz aniversario. En todo este proceso no podemos perder nunca, que es el amor, no solamente a las ideas, sino la fraternidad entre nosotros. Y esta demostración
que se hace cuando nos juntamos, cuando festejamos, porque esto es una celebración, todos juntos, cada uno desde su visión, desde su formación, algunos académicas, otros cultural, la cultura, ese gran exponente de nuestra propia izquierda, que también fue fundadora del Frente Amplio. Nos salen bien las cosas, nos salen bien. Yo creo que en eso que nos preguntaba el periodista y que nosotros respondíamos, que si tenemos en cuenta ese surgimiento de nuestro país como Estado independiente, la juventud de esta nación es evidente, y que de esa nación 50 años hayan sido parte de este Frente Amplio, con estas características que decía anteriormente, de coalición, de movimiento, pero además de diversidad de ideas, y que estemos cumpliendo esos 50 años, creo que además nos ha hecho protagonistas de la historia. Los que estuvieron en su momento, los que les tocó desde los primeros pasos ir en cana, salir, irse al exilio, esos son parte de nuestra fundación, y no es una historia diferente a la que vivieron incluso aquellas divisas cuando nacían, porque a veces se asombran de la diversidad que tenemos dentro del Frente Amplio, pero se olvidan de lo que fueron, en todo caso, las guerras fratricidas que este país. Amo la historia, y este país surgió también políticamente de guerras fratricidas. Nosotros hemos transitado 50 años en esa unidad que yo digo que aprendí en mi casa en primera instancia, pero que luego la reafirmé, la terminé de aprender en cada comité de base, donde la palabra de un compañero era respetada, donde se debatía hasta largas horas y altas horas de la noche, pero se llegaba a una síntesis. Es el comité de base el espacio donde aprendimos que es mejor sacar las cosas por consenso, pero que a veces no se da eso, y vamos a una votación y nos respetamos. Eso es la base más simple y la fórmula más simple del proceso de la unidad que tuvo el Frente Amplio. Y ese Frente Amplio que además es parte de un proceso que no es solamente político. Raúl decía recién que el Frente Amplio no nace como un mero hecho electoral, nace en todo caso como una necesidad del pueblo, una necesidad además de esa construcción colectiva en unidad. Además de eso, nace como acción permanente. En ese marco, creo que esos contextos diversos que hemos tenido en diferentes etapas, veía hace un rato a Marina, con quien compartimos hace unas horas prácticamente el Senado, y yo mientras la miraba y mientras la escuchaba y mientras recordaba, en este 50 aniversario, a mí, discúlpenme, debe ser porque también estamos en un marco pandémico que afecta de alguna manera también las condiciones en que uno se reúne, habla, discute. Me ha dado por leer la historia del Frente Amplio, por mirar hacia atrás, y esos nombres que para mí son un peso tremendo, tremendo desde el punto de vista histórico. Entonces la miraba Marina, ¿no? Y me acordaba de su padre, de sus enseñanzas, de ese gran teórico que fue Rodney, y la miraba y decía, quizá Marina tenga más años aquí dentro como oposición que como gobierno, que como oficialista. ¿Cuánto hemos aprendido de compañeras y de compañeros? Lo miraba a Rafa, toda su historia de vida, eso también es un acervo cultural de nuestro Frente Amplio. Lo miraba, ni que hablar, a Raúl, y aquella frase de que es probable que si nos ponemos a discutir sobre lo que pensamos diferente, vamos a pasar mucho rato discutiendo, y en cambio si nos ponemos a trabajar sobre aquello que nos une, vamos a llegar a acuerdos. Esa es la historia del Frente Amplio, esa es la historia y los valores a los que adhiere el Frente Amplio, que han sido legitimados en diferentes instancias congresales. Yo veía por ahí también a una querida compañera que es Margarita Perkovich. Compañeras, compañeros, este año aprobamos, luego de 3 años y medio, en nuestro Frente Amplio, en nuestra estructura, un protocolo de violencia, para actuación de violencia política de género. Es un paso tremendo que el Frente Amplio da como partido, el autorreconocerse primero como antipatriarcal, que es una deconstrucción que lleva años, y
no fue un proceso fácil, llevamos 3 años y medio para lograr aprobar eso y autorreconocer que esas dificultades las tenemos que sortear y que solo las vamos a sortear si deconstruimos algunas de las prácticas que también permearon a la izquierda uruguaya. Es el valor más importante que tenemos, conceder al otro el sentido de que estamos frente a un compañero que no siempre piensa lo mismo que nosotros y darle la posibilidad de que nos convenza o de convencerlo. Eso para mí es el valor más amplio y más fuerte que le da significación al Frente Amplio. Estamos procesando una etapa de autocrítica luego de haber tenido una década que, según García Linera, es una década en la que se dieron las mayores, y estoy hablando no solamente de Uruguay, no quiero mirarme solamente el ombligo, lo hago mirando el contexto latinoamericano, donde hubo una década de ampliación de la democracia, de las garantías constitucionales, de la libertad de opinión, de redistribución de la riqueza y ampliación de la igualdad social, donde ensayamos y pusimos en práctica formas posneoliberales de gestión de la economía, de administraciones de la riqueza, donde construimos una internacional latinoamericana, progresista y soberana, solidaria para la resolución de conflictos, entre otras cosas. Y también esa década, porque me gusta mirarlo en el contexto latinoamericano para no sentirnos tan solos. Sí, perdimos, nosotros perdimos, pero este proceso se fue dando a lo largo y ancho de toda nuestra Latinoamérica. Y ese análisis, ese contexto mundial, que no necesariamente tenemos que ser técnicos o académicos para leerlo, sino simplemente hacer un ejercicio de dar una lectura política y un debate político, también no estuvo exento de fragilidades. Y esas fragilidades las estamos analizando, muy bien decía Daniel por allí, a nosotros a nivel del contexto del Uruguay, nos sucedió algo con una controversia entre lo metropolitano y lo que estaba sucediendo en los diferentes interiores, y vaya así, los recorrimos con Gonzalo, con Daniel, en varias oportunidades hemos tenido de ir, pero yo creo que cada vez tenemos que tener el oído más pronto, más amplio, y también escuchar y detenernos en esas realidades que no siempre sabemos leer y a las cuales no siempre sabemos llegar. Lilian, mi querida compañera Lilian Quechichean, siempre dice en estos últimos tiempos que ellos, la derecha, a mí tampoco, Constanza, tampoco me gusta llamarlos multicolores, multicolores somos nosotros, que hemos tenido esa generosidad y la hemos practicado. No son multicolores, son el bloque del conservador de la derecha. Ese bloque vino para arrasarnos. Ese largo histórico que tiene la derecha no es diferente esta derecha a la que podían ver allá a fines de los 60, allá cuando el Congreso del Pueblo surge como anterior al Frente Amplio, como parte de las raíces del Frente Amplio, abroquelando a la sociedad, a los intelectuales, a los trabajadores, justamente en respuesta de ese contexto y de esa oligarquía que hoy está representada en este bloque conservador. La estrategia la tenemos que encontrar entre todos, eso es sin duda, y este bloque que vino para arrasarnos tiene que encontrar en el Frente Amplio, en la calle, en ustedes, en nosotros, los militantes. Yo creo que nosotros no podemos dejar, por tener un lugar de responsabilidad política, no podemos dejar de ser militantes en todo el territorio nacional y fuera de fronteras. Tiene que encontrar en nosotros un proyecto que vuelva a enamorar, un proyecto en el que nos reconozcamos como diferentes, pero que lleguemos a una síntesis necesaria como para volver a enamorar. Seguimos siendo una alternativa. Y quiero volver a ese inicio que decía de aquella niña que con 4 años fue aquel acto, que después no entendía por qué en la mesa familiar faltaban algunos rostros, de los que se iban algunos amigos sin ni siquiera poder despedirnos, sin ni siquiera poder darnos un abrazo, que algunos los perdimos por el camino y nunca más volvimos a ver su rostro, y que de alguna manera eso tiene que pesar en esta historia, con un pasado tremendo, pero sobre todo con un futuro
que es el que se merece ya no el Frente Amplio, ya no nosotros que somos compañeros o compañeras, es el que se merece el país. Y dentro del país, los que están más jodidos, porque eso también nos tiene que unir. Los que están peor, los que están más jodidos, hacia ellos, los que están ahora, hoy, el Frente Amplio hizo algo maravilloso, celebró, conmemoró este cincuentenario, colmando los comités de base de alimentos no perecederos para colaborar con sus hermanos. Lo que no está haciendo el Estado, lo que no está haciendo este gobierno de derecha, lo estamos haciendo los militantes para con nuestros conciudadanos. Ese es el Frente Amplio que tiene que volver a reconstruir ese entramado. Y hay una pata que yo no puedo dejar de lado, porque te viene a la cabeza el teatro independiente, el teatro del galpón en el exilio, los luchadores que desde el arte, desde la pintura, desde la escritura, desde cada una de la expresión de las artes, desde la música, también han sido y son parte del acervo cultural de la izquierda latinoamericana y en ese contexto de la izquierda uruguaya, y que tenemos que hacer la autocrítica suficiente como para saber que también a ese espacio cultural le debemos, y cuando digo le debemos, digo que no alcanza con votar como votamos en la legislatura pasada una ley del teatro independiente o una ley que los proteja. Tenemos que estar al lado de ellos, tienen que ser parte de nuestro acervo cultural en cada día, y no estoy hablando de contratar a un músico para un acto, estoy hablando de estar al lado, de mencionarlos en cada nota que nos hagan en la prensa. No puede salir la calle Pou hablando de Alfredo Zitarrosa, porque es una infamia que Alfredo, un hombre de izquierda, un comunista, esté en la boca, más allá de ser popular, más en la boca de un militante de la derecha que de un militante de izquierda. A eso me refiero, ese debe que tenemos con la cultura nacional, que es parte del acervo cultural de esta izquierda. Perdón que me salga todo lo visceral, pero siento que tenemos en la cultura nacional una de las fortalezas más grandes para identitar a la izquierda. Les mando un abrazo enorme, ojalá más temprano que tarde podamos levantar estas barreras que hoy nos hacen estar acotados en el encuentro físico, en el encuentro personal, y poder juntarnos en un abrazo de verdad para debatir, para pelear y también, ¿por qué no?, para cantarnos un buen tango entre todos con mis queridos compañeros y compañeras. Un abrazo gigante para todos. Se llevaron de memoria el obelisco, las siluetas de la Plaza Libertad, y en el medio del pecho la nostalgia para abrirla en un regalo en Navidad. Los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que identidad. Es por vos, es por todas, es por todos.